Hola, buenas tardes. Antes de nada, como siempre, desearles en estos días de confinamiento que todos gozemos de buena salud. Soy Hugo Martín, moderador y director técnico de la Federación Andaluza de Baloncesto. Hoy comenzamos el séptimo cara a cara, básquet, defensa o ataque. Hoy nos visita Javier Montañés y Ricky Pérez. Por un lado, Javier Montañés nos trae el titular Coherencia y equilibrio en un equipo. Es licenciado en Educación Física, seleccionador FAS Málaga, entrenador de Cantera Unicaja, siendo campeón de Andalucía Cadete 2019, que todavía mantiene el título, ya que por desgracia no podemos celebrar los campeonatos de España ni de Andalucía este año, en principio, y entrenador ayudante de la selección andaluza FEP U15 y coordinador deportivo del Club Deportivo Manilva. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Ricardo Pérez, Ricky para sus amigos. Atacar defendiendo, buen título. Él es diplomado en Educación Física, entrenador nacional, coordinador de las selecciones FA Huelva, coordinador del LEPE Alius y entrenador nacional femenino del LEPE Alius. También ha sido seleccionador andaluz. Cada uno va a defender su titular y muchas veces por lo que hablamos, ¿no? La idea de primera hora es hablar de un cara a cara sobre un asunto. Muchas veces hacemos un diálogo y otras veces pues conversamos, como amigos que somos. Bueno, pues Javier, te toca coherencia y equilibrio dentro de un equipo. Bueno, pues antes de nada me gustaría dar las gracias a la Federación Andaluza, ¿vale?, por esta iniciativa y esta oportunidad de hablar de baloncesto. Y con quién mejor que con mi amigo Ricardo, que tengo con él bastante amistad de hace unos años que empecé a trabajar con él. Tuve la suerte de empezar con él como ayudante de la selección infantil masculina de Andalucía. Y agradezco sobre todo sus vivencias con él y su saber estar, que eso sobre todo es muy importante, ¿no?, en los tiempos que está más allá. Pues bueno, tengo que hablar de coherencia y equilibrio de un equipo. Yo antes de hablar de eso, me gustaría un poco contextualizar, ¿no?, la idea, ¿no? Porque es muy fácil hablar de coherencia y equilibrio de un equipo, ¿no?, cuando hablamos de selección andaluza o de selecciones provinciales, pero en la mayoría de los casos, ¿no?, estamos entrenando a clubes pequeños, ¿no?, o a clubes de municipios, ¿no?, en el que no tienen tantos recursos, ¿no? No es igual entrenar en Manilva, en un preinfantil masculino, en el que la coherencia y el equilibrio pues debe darnos la actualidad de los chavales, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que adaptarnos, ¿no?, a las necesidades del equipo y sobre todo a las características de los jugadores, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, ¿no?, de conformar una selección andaluza, pues evidentemente pues ahí buscamos pues otro tipo de parámetros, ¿no? Este año, por ejemplo, con Rafa Rufián, pues hemos intentado buscar un equilibrio, ¿no?, entre el talento físico que la generación 2004 tenía, que era muy grande, y claro, equilibrarlo con jugadores más pequeñitos, ¿no?, que te iban a dar otro tipo de versatilidad. Entonces, por eso creo que es muy diferente, ¿no?, depende del contexto donde estemos, hablar de coherencia y equilibrio de un equipo, ¿no? Y para eso, pues bueno, creo que es necesario que los entrenadores, ¿no?, nos adaptemos a las circunstancias donde vayamos a trabajar. Muy bien. Javier lo ha dejado todo muy claro, como siempre. Como siempre. Ricky, Bueno, gran titular, atacar defendiendo. Tú como sí, jugador recuerdo que eras muy atacante, poco defensor, ¿no? correcto. A veces falta un poco la coherencia que dice Javi, ¿no? Bueno, en primer lugar también dar agradecer a la Federación de esta oportunidad que se nos da, sobre todo, como dice Javi, compartirlo con lo que considero un amigo mío, no por el tiempo que es menos, pero sí por la vivencia y sobre todo lo que compartió con él y lo que aprendió con él. Yo he aprendido muchísimo más con él que él conmigo, pero bueno, yo se lo agradezco desde el corazón. Un poco lo que tú comentabas, ¿no? Mi titular también se tiene que contextualizar un poco, porque es cierto que no es lo mismo entrenar selecciones andaluzas, incluso onubenses, que equipos un poco más pequeños. Yo entiendo que el titular de defender atacando es un poco la filosofía que nos tiene que mover un poco en el tema de poder competir lo máximo posible. Estoy convencido que al final, por suerte por desgracia, no tenemos tantos jugadores de talento ofensivo, con lo cual el talento a veces se sube un poco con el trabajo defensivo. Yo soy de la opinión clara de que la defensa te mantiene siempre en partido, pero es cierto que para ganarlo te hace falta un ataque. Entonces, creo que la defensa lo que te hace es minimizar los errores de porcentaje ofensivo y te mantiene el partido a nivel defensivo. ¿Cómo hacemos esto muchas veces? Porque muchas veces se ve mucho entrenador defiende, aprieta, arriba. Pues tiene que tener todo un contexto y un porqué.
Entonces yo creo que la defensa hace que, como hemos dicho anteriormente, tus malos porcentajes se disimulen un poco, ofreces al otro equipo que no ataque como quiere atacar, ofreces al otro equipo que haga una mala toma de decisiones, intentas que sus jugadores importantes no participen como deben, y creo que ese tipo de situaciones bien entrenadas dentro de un contexto hace que defendiendo bien te facilite un poco más la labor ofensiva. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entendemos en principio, como entrenadores que somos, que según el grupo de trabajo que tenemos, nos adaptaremos a él, según sea una selección andaluza, una selección provincial o un equipo que tengamos. Muchas veces tendemos los entrenadores siempre a la idea de apretar a toda pista, y un poco hay que buscar ese perfil, ese grupo de trabajo, un perfil físico y técnico de jugadores para poder realizarlo. Javi, está claro, porque si evidentemente te hablo de mi última experiencia, ¿no?, con Andalucía, cuando planteamos la defensa, la generación 2003 trabajó la defensa de una manera diferente a la generación 2004, intentando aprovechar, como tú has dicho, Hugo, las características físicas, ¿no?, y técnicas de los jugadores. Y como nosotros como entrenadores tenemos que ser listos, ¿no?, y sobre todo poner un poco de sentido común, ¿no?, y sacarle el máximo rendimiento. Evidentemente, yo creo también un poco, evidentemente nos condiciona el talento físico o la condición física incluso, o el nivel de intensidad, pero yo creo que al final hay una serie de normas que luego pueden ser comunes a cualquier equipo, sea muy bueno, o sea menos bueno, o sea de selecciones, o sea de patronato. Yo creo que las normas pueden valer para todo, incluso pueden ser igualmente válidas para individual como para zona. Yo tengo una serie de normas que creo que además le hicimos en la andaluza cuando estuvimos Javi y yo juntos, ¿vale? Pero también la ha trasladado a mi equipo preinfantil de Lepe, por ejemplo, que es normas sencillas que creo que se pueden entrenar y tiene que tenerlas claras, como sencillo, no me superan en 1 contra 1, la primera línea de pase creo que tiene que estar apretada, en el lado débil se debe pisar zona, en campo de ataque dar libertad de arriesgar a un robo o un saltar a un 2 contra 1, marcar un poco la línea del campo donde somos más peligrosos, donde no somos más peligrosos, condicionar que el jugador sin balón siempre mire el balón para intentar hacer una rotación defensiva, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo esto hago una cosa muy gráfica, creo que es muy sencilla para entender. Yo, por ejemplo, aquí no me gusta que arriesguen los jugadores. Pista central de ataque, calle central. Pero en laterales no me importa que arriesguen. Y donde no es negociable es el muro. En ese 75 no me pueden superar. Pero yo creo que este tipo de normas, bien entendidas y haciéndolas de manera colectiva, porque al final la defensa individual es de 1 contra 1, pero con una rotación defensiva que tiene que estar 5 atentos, creo que con esa serie de normas condiciona que tu filosofía defensiva ya vaya condicionando al ataque del otro equipo. Totalmente. Muy bien explicado, Ricky. Bueno, pues tenemos una serie de preguntas. Vamos a ver qué nos cuentan los andaluces. Primera pregunta. En muchas ocasiones usamos el ataque para preparar una defensa específica en un momento concreto de la temporada. Pero hacemos lo mismo cuando preparamos nuestra carga táctica ofensiva. ¿Preparamos defensas que nos generen problemas a nuestro ataque? ¿Qué opináis? Ricardo, si quieres, sigue tú. Yo empiezo, sin problema. Yo creo que al final es un poco priorizar. Yo creo que al final cuando trabajamos tanto ataque como defensa, yo sigo pensando en la filosofía. Yo creo que tienes que tener una filosofía clara de defensa, ¿vale? Tener claro cuáles son tus puntos fuertes defensivos y entonces tienes que intentar hacer daño de tu defensa a su ataque. Que al final siempre es puntualizar un poco dónde sacar la mayor ventaja. Y en los ataques pasaré lo mismo. Yo no soy mucho de cambiar muchos sistemas de ataque en formación, simplemente darle una serie de normas, porque para mí lo sencillo es jugar cuerno arriba, cuerno abajo, cuerno lateral. Lo difícil es hacer pensar a los jugadores y tomar decisiones en función del juego, de dónde va el balón, de juego sin balón, de crear espacio. Entonces, cuando preparamos partidos, digámoslo así, algo más importante, sí puntualizamos yo no es que cambiar sistema, sino en este sistema que tenemos o en esta forma de juego, vamos a hacer hincapié en este concreto, en este balón aquí o en este jugador aquí, o si vamos a sacar una ventaja cuando salga su grande. Yo creo que es más puntualizar, porque tampoco tenemos tiempo material para hacer un scouting exhaustivo de ataque o defensa, simplemente más de tu bagaje ofensivo y defensivo, donde podemos sacar más ventaja en función del rival. Bueno, la experiencia que tengo estos últimos años en cantera, pues me hace pensar que nosotros pensamos en nosotros, ¿sabes? Porque si no fuera así, no creceríamos. Y fíjate los datos, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo anual, ¿no? Y a partir de ese trabajo anual, pues vamos creciendo en nuestro aspecto defensivo y en nuestro aspecto ofensivo.
Solo recuerdo, ¿no? La temporada pasada, cuando se acercó, ¿no? La semana previa al Campeonato de Andalucía y después ya la prolongación del Campeonato de España, que ya sí preparamos situaciones especiales, ¿no? Que nos podíamos encontrar, ¿no? Pero, si te soy sincero, nuestro trabajo diario era técnica individual colectiva, táctica, defensa-ataque, en situaciones de impares o pares, pero nunca pensando en el rival y solo pensando en nuestro crecimiento. De hecho, por ejemplo, una diferencia clara que, aparte del trabajo en los clubes, el trabajo a nivel de selecciones, se enfocan sobre todo lo que es el trabajo defensivo. Al final, casi todo el grupo de selecciones que nosotros tenemos, desde minibásquet hasta cadete, el trabajo ofensivo es lo que estáis hablando, no más un juego sin balón, un juego libre. Pero en defensa sí un poco se marcan más las pautas porque tenemos muy pocas sesiones de entrenamiento y otras comunidades tienen otras ventajas que nosotros no tenemos, ¿no? Claro, por eso pienso, ¿no? Que es muy importante que cuando estamos en selección andaluza, ¿no? El feedback, ¿no? Con los equipos, ¿no? Con los clubes, ¿no? Donde están esos jugadores, sea activo, porque así sabemos. Nosotros teníamos muy claro, por ejemplo, cómo defender el bloqueo directo, ¿no? Porque ciertos clubes, ¿no? Que es la mayoría de los jugadores, lo defienden de una manera. Si cambiamos esa forma de defender el bloqueo directo, por lo mejor va a ser mucho más complicado, ¿no? A la hora de ponerlo en práctica, porque pasan con nosotros pocos tiempos, ¿no? Y con los clubes mucho más. Es cierto que el trabajo de selecciones es mucho más complicado. Al final, de todas maneras, en el tema de ataque-defensa, al final el ataque, la motivación la tiene intrínseca. Todo el mundo quiere meter canasta, todo el mundo quiere tener el balón, todo el mundo quiere ser el bueno, entre comillas, ¿no? Pero nosotros como entrenadores tenemos que intentar que la motivación defensiva al final es extrínseca, tiene que ser más parte nuestra, de hacerlo partícipe y que, entre comillas, que esto aprendí de Paco Zafra, es disfrutar un poco sufriendo. Al final, la defensa creo que te mantiene mucho más tiempo en partido que simplemente el ataque, porque al final el ataque, por suerte por desgracia, depende de los porcentajes. Y a veces no lo vamos a tener lo que nos gustaría, con lo cual la defensa sí nos mantiene y nos agarra la pista. Normalmente en un alto nivel, y vosotros lo sabéis, de los últimos, por ejemplo, campeonatos mini básquet a nivel nacional, al final que nos pone en nuestro sitio la defensa. Es decir, el ataque te dice muchísimo, pero contra Cataluña, Madrid, Canarias en algunos casos, Valencia, pues lo que es la defensa es base de todo, creo, ¿no? Pero aparte, yo creo que una cosa también que se tiene que puntualizar es la defensa y el posterior castigo de la defensa. Es decir, si robo, tengo que ser capaz de pensar rápido 5 o 6 segundos y ser capaz de finalizar. Yo este año que lo he vivido con el femenino, el nacional femenino, he tenido la suerte de entrenar femenino y ver otro tipo de baloncesto, con lo cual te hace estrujarte más la cabeza. Yo creo que a nivel defensivo mi equipo, o nuestro equipo, las niñas, defienden muy bien, muy bien. Tanto uno contra uno, rotación defensiva, prácticamente se coloca muy bien, pero al final nos falla la finalización. Entonces creo que también tenemos, cuando trabajemos defensa, es siempre ponerlo en contexto de partido. Si defiendo, automáticamente tengo que atacar rápido, porque al final, si no somos capaces, en mini, por ejemplo, que saca rápido, infantil, que no toca el el árbitro, ese tipo de situaciones tenemos también que entrenarlas desde la defensa, porque al final la defensa no es solo robar, es provocar malos tiros, malas decisiones, y yo tengo que ser capaz de 5 o 6 segundos tomar decisiones de manera correcta en el ataque. Claro, como estáis diciendo tú, Ricky y Hugo, ¿no? El tema de que, ¿no? Que desde que el último campeonato mini, ¿no? Casi todas las selecciones, ¿no? Atrás donde sacan su rédito, ¿no? Y claro, como tú dices, ese rédito sí aprovecha esa posesión. Por eso el equipo que mejor ataca es el que aprovecha mejor sus posesiones. Y al final, al cabo, es así. O sea, si tú tienes 10 robos por 2 líneas de pase, un buen rebote, corremos, pero si no finalizamos, no culminamos, evidentemente la posesión no valió para nada. O sea, al final sacarle premios, sacarle jugo al buen trabajo defensivo, está claro. Totalmente. Además, lo que duele como entrenador, ¿no? Ver que tu equipo trabaja bien a nivel defensivo y luego pequeños matices de finalizaciones hace que no mejores más que dos, ¿no? Pues no es nuevo eso, ¿no? No, nada nuevo. Y más pienso yo en mini, ¿no? En mini que bueno, que los chicos, ¿no? Pues no es fácil, ¿eh? Cuando tú vas al parque, ¿no? Vas a Bahía Sur y ves 1000 personas, ¿no? Abarrotando la grada, ¿no? Que ese chico con toda la presión que lleva ya por sí, pues, ¿no? Culmine, ¿no? De esa manera, ¿no? Que creo que el éxito de Andalucía el último año, ¿no? Que bueno, fue asombrante, ¿no? Ver esos jugadores con esa edad, ¿no? Derrochando ese talento como si estuvieran jugando en la pista con sus amigos, ¿no? Al final, eso también una cosa que también debería evaluarse en los entrenamientos es el control de las emociones. Ser capaz de entrenar con presión. Yo estoy convencido que un niño
Solo no falla una canasta en un entrenamiento jamás. Pero al final, cuando lo condicionas con el marcador, con el tiempo, con el público, con la presión, al final eso al final le afecta. Tenemos que intentar también, dentro de los entrenamientos, intentar gestionar un poco esa presión competitiva que le haga mejorar en pista para que después la gane los partidos. O darle esa herramienta, ¿no, Ricky? Por ejemplo, yo esto sí lo he aprendido mucho en cantera, ¿no? El poner el crono de la pista donde entreno y tener a mi compañero con el 24 sentado y hacérselo real. Así sí que es real. Así sí tú ves ya realmente si el chaval toma buenas decisiones o no, ¿no? Cuando tú tienes un crono, tienes un tiempo, y ahí sí que tú ya realmente ves. Eso es importante. Perdón, eso donde más lo notamos, por ejemplo, son con las selecciones minibásquet. Nosotros los últimos 2 fines de semana vamos al parque, estamos en Bahía Sur, es decir, usamos las mismas instalaciones. Y quiera o no, cuando tú vas a un parque durante los fines de semana, cuando llega el tercero y hay un campeonato de España, esa situación de entrar al vestuario, la grada, todo eso te alimenta y te enriquece mucho, sobre todo a una edad de nenas muy pequeños, ¿no? Yo creo que conforme vas creciendo es menos, ¿no? La presión, ¿no? Porque ya estamos más acostumbrados. Sí, pero es que yo creo en Mini tenemos como la mala costumbre, entre comillas, de no decir, un niño te pregunta cómo va el marcador y no se lo dice. ¿Por qué no se lo dice? O sea, no se lo dice en un partido normal, pero cuando llegue la final del campeonato, le dice al niño, mira el tiempo, mira cuánto queda, mira cómo vamos. Eso también tienes que entrenarlo. Tienes que saber cuánto van, cómo van, pues, que las banderas rojas son las faltas, que va ganando de 4, que quedan 2 minutos. Eso tienen que saberlo los niños, porque al final no puede ser que no lo trabajes nunca y ahora llega la final a 4, la final importante de la provincia o de Andalucía, y este niño diciéndole al niño, mira el marcador, mira cuánto queda, ese ataque está muy rápido. Pero se lo tienes que entrenar, tienes que tener coherencia un poco en tu entreno después con los partidos. Totalmente. Muy bien. Eso. Bueno, pues siguiente pregunta, chicos. ¿Por qué en categoría base el planteamiento es comenzar en etapas tempranas dando mayor relevancia al componente defensivo que al ofensivo? Y conforme vamos subiendo de categoría, de esa balanza se equilibra e incluso se invierte, teniendo más movimiento en ataque que ajustes defensivos. ¿Qué pensáis? Javi, si quieres. Bueno, a ver, yo discrepo un poco de la pregunta, para empezar, porque yo trabajo en base y creo que yo de hora y cuarto, hora y media que estoy con un pre-mini o un mini, el 65 o el 70% no tiene la pelota, con lo cual no le doy preferencia al ataque, a la defensa. O sea, le doy preferencia a la técnica individual del jugador. Más que preferencia, pienso, no sé qué opina Ricardo, que sí lo que pretendemos, ¿no? En categoría pre-mini o mini, ¿no? Es que tengan un poco de orden, ¿no? Que estén apretando la pelota, que no le superen uno contra uno, pero claro, y evidentemente cuando ya llegan a sexto de primaria, ¿no? Pues ya tienen que tener un poquito la noción clara, ¿no? Cuando están en el lado de ayuda, sobre todo no desordenarse, pero al menos yo lo veo así. Después, ¿qué ocurre? Que a medida que pasan las categorías, pues evidentemente los equipos se echan más atrás, eso es obvio. Los equipos cada vez trabajan más cerca de su aro, hay equipos cada vez mucho más físicos. Claro, tenemos que dotarle a esos jugadores de esa herramienta de sistemas que llamamos, ¿vale? Para que tengan un poquito más de libertad, ¿no? A la hora de atacar. Pero no porque no trabajemos atrás, sino que porque cada vez la tendencia actual es que los equipos defiendan más cerca del aro. Entonces, claro, tenemos que darle herramientas para que los jugadores, a través de ese juego libre de espacio, puedan atacarlo. Yo el año pasado en cantera pues tenía 5 sistemas de ataque, pero para iniciar, a partir de ahí utilizamos el espacio. Pero creo que en categorías pequeñitas, ya te digo, prevalece la técnica individual, ¿no? Más que la defensa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, yo tampoco estaba de acuerdo con la pregunta. Pues yo creo que al final hay muchos más fundamentos técnico-tácticos ofensivos que defensivos. Y cuanto más pequeño, evidentemente, aparte, la adherencia al baloncesto es el balón. Que un niño, si tú le das a un niño el balón al final, entre comillas, se aburre y se borra. El niño tiene que tener balón, tiene que sentirlo. Entonces tienes que darle esa miel que es la adherencia. Yo creo que al final, niños tan pequeños no tienen poder de concentración, ni de abstracción, ni de anticipación, que es lo que te requiere un poco más la defensa. Yo creo que las nociones defensivas en pequeños deben ser muy sencillas. El hombre balón no me supera, después las tres normas un poco, ha votado, dejó de votar o está votando, para dominar un poco las líneas de pase y poco más. Después en ataque sí tienes que darle un poco más de argumento, tienes que trabajar cambio de manos, finalizaciones, tiros, pase. Creo que son más recursos técnico-tácticos ofensivos que defensivos. Después lo que hace cuando va subiendo la edad, esa defensa, como al final va dependiendo del ataque, tienes que darle más argumentos defensivos. Pero al final yo estoy convencido que si hubiera un dios de defensa y un dios de ataque,
gana el dios de ataque, simplemente porque tiene la iniciativa del juego. Entonces, al final, intentamos que en mini o en pre-mini o cuando son pequeños, la iniciativa la tengan ellos. Ya llegará el momento de contrarrestar la iniciativa de otro equipo con tu defensa. Lo que hay que priorizar en ese tipo de cosas. Bueno, Javi, recordamos que Ricardo, cuando era jugador, siempre bloqueo directo, salida por la izquierda tiraba, salida por la derecha, pase a la esquina, porque no era capaz de avanzar. Correcto. Sí. Eso como jugador, pero como entrenador no lo hacen los míos. No, como entrenador. Son mejores que yo. Como entrenador te digo yo que es aguerrido en su defensa. Es así de claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues José Antonio Gómez nos pregunta, dice, ¿cuál sería vuestro porcentaje de importancia a la hora de trabajar elementos técnicos tácticos ofensivos y defensivos en cada categoría? Mini, infantil, cadete, junior, más o menos. Bueno, pues Ricky, si quieres. Yo, como quiera. Yo creo que al final va un poco hilado con la pregunta anterior. Yo creo que los fundamentos técnicos tácticos ofensivos es el principio, es la base de la pirámide para darle un abanico grande de recursos en ataque. Y creo que los defensivos son menos. Lo que creo que tenemos que tener claro es la coherencia, que a veces nos falta a los entrenadores. Que entrenamos mucho técnica dual, el bote, no sé qué, no sé cuánto, y después llega el partido y podemos a los niños defender como locos y no los hemos entrenado. Entonces yo creo que es más un poco tener sentido común en lo que entrenas con lo que al final cristaliza en los partidos. En mini creo que la base de la técnica dual ofensiva tiene que ser muy importante, pero para mi gusto sin obsesionarse con el tiro, porque después al final el tiro hay muchos niños que en mini tiran bien y pasan a la etapa preinfantil, que creo que es un acierto esa categoría, por cierto, la preinfantil o la infantil, y les cambia todo. Le cambia el valor, le cambia la altura, le cambia la distancia. Y cuando el primer entrenamiento de un equipo preinfantil, el niño lo primero que hace es coger el balón y tirar de tres. Al final tienes que intentar condicionar eso, que no pierda lo adherido en el gesto técnico del tiro a eso. Y después ya la complejidad de los cambios, la lectura del bloqueo. Yo creo que al final creo que tiene que solaparse la técnica individual ofensiva y defensiva con la táctica y la toma de decisiones. Creo que eso es lo que hace mejores jugadores del futuro. Bueno, yo creo, como bien dice Ricardo, que tenemos que darle sentido común a la pirámide. Sí, en pre-minibásquet, pues tenemos que tener normas muy sencillas. Es que últimamente que he estado con entrenadores que me han enriquecido mucho, al final te dicen siempre lo mismo, ¿no? No te compliques, lo sencillo, 4 cosas básicas y a partir de ahí trabajas. Y evidentemente, cuando tú estás en pre-mini o en mini, ¿no? Le puedes hablar de proteger el aro, no te superen 1 contra 1, sobre todo en sexto primaria, ¿no? Pues ya trabajar mucho el lado de ayuda y bueno, a partir de preinfantil hasta junior, pues va subiendo los detalles. Yo creo que al final es una cuestión de detalles, ¿no? Cómo se ataca el bloque directo, qué hacemos con el ban, si lo subimos o no lo subimos, todos aquellos aspectos tácticos, ¿no? Defensivos, ¿no? Que nos hacen que un equipo ya de unas características muy distintas, como pueden ser una selección andaluza, o puede ser una España U15, o puede ser, ¿no? Un equipo en Liga EVA, ¿no? Un Plan Nacional Femenino, pues al final ese tipo de detalles hace que ganes un partido, ¿no? Pero ya te digo, con respecto a la categoría que estemos trabajando, no nos podemos volver locos, que hay de todo, ¿no? Y hay entrenadores que están trabajando en mini, pues situaciones que son impensables, ¿no? En infantil de segundo año. Bueno, nos preguntan, en relación a la pregunta anterior, José Antonio Gómez, ¿se corresponde con vuestras charlas prepartido y durante el partido? Es decir, si trabajo más el ataque en mi entreno, en el prepartido me centro más en aspectos ofensivos. Javi, dígale. Creo que voy al hilo de lo que empecé. Yo no me suelo fijar en el rival, me suelo fijar en nosotros, sobre todo en categoría de formación. Y sobre todo soy una persona que lo que trabajo durante la semana o durante el ciclo del mes, ¿no? O del trimestre es lo que llevo a la práctica durante los partidos. No se me ocurre hablar de algo que no he trabajado previamente, porque no tiene sentido. Y los niños al final te mirarían con un poco raro, ¿no? Al final, la propuesta que tú haces a los jugadores, una de las cosas también que he aprendido es que me gusta a los jugadores plantearles la semana de trabajo y en verano me gusta plantearles lo que vamos a intentar trabajar durante el año. A partir de ahí, pues evidentemente, si hablamos de un campeonato de España o hablamos de un campeonato de Andalucía de clubes, pues evidentemente marca 2 cosas puntuales, ¿no? De un jugador o de un club que está haciendo algo diferente. Pero normalmente me baso en nosotros, ¿no? En nuestros aspectos defensivos, en nuestros aspectos ofensivos. Yo un poco a raíz de al final un poco la coherencia. Es como si tú a tus entrenadores, a tus jugadores, que lo que tiene que ser fiel con lo que tú les cuentas, después tenga su parte de realidad.
Yo siempre empiezo las charlas prepartido un poco, dependiendo del partido, si están muy nerviosos, intentando tranquilizarlos, si están muy relajados, intentando tensionarlos un poco, y yo siempre empiezo por la defensa, ¿vale? Yo es cierto que, claro, al no trabajar en cantera como trabaja Javi, que en teoría son bastante superiores en muchas partes de la temporada, en algunos partidos, yo cuanto más información le doy a las jugadoras, en este caso, me hablo de nacional que entiendo un poco más como scouting, cuanto más información del otro equipo le dé, eso facilita también un poco sus recursos. Yo también soy de la opinión que creo que si tú trabajas lo más difícil, es más fácil después adaptarte al rival. Si, por ejemplo, nosotros en los bloques directos saltamos al 2 contra 1, que implica concentración defensiva, rotación defensiva, saber si el balón va a un lado, esa línea de pase se aprieta, el lado contrario se separa, tiene una complejidad defensiva mayor que si cambio. Entonces, en un partido yo puedo decir sobre la marcha, bajar el nivel de eso. Entonces, yo creo que dentro de la filosofía del club o del equipo, en este caso, de saltar a 2 contra 1, por poner el ejemplo, si veo que me están haciendo mucho daño en ese bloque de esto, soy capaz de cambiarlo. ¿Qué hago en la charla? Seguimos con nuestro trabajo, pero lo que hablábamos antes, matiza que en el sistema X del otro equipo vamos a hacer esto. Y como yo creo que la defensa siempre acaba en el rebote, ahí es cuando aprovecho para enlazar con el ataque. Que el ataque al final, yo creo mucho más en conceptos claros de jugar con espacio, como dice Javi. En el caso del femenino este año, más fijar lo que digo, más en relación a la confianza en tomar decisiones y creer en ellas, es un poco más casi extradeportivo que deportivo. Y después y finalizo la charla un poco, bueno, pues creo que al final grito de guerra, Estados Unidas, todas juntas, que yo creo que al final es un poco ser en ese tipo de situaciones de tensión o prepartido, que suelen ser poco de tensión, porque al final los partidos siempre son lo que nos gusta a todo el mundo, intentar darle pincelada a todo, a lo técnico, a lo táctico y a lo psicológico. Bueno, que conste en acta que los campeonatos que he visto, Ricardo, de tu equipo, está claro que no se trabaja solo a nivel ofensivo, ¿eh? Tu equipo siempre ha destacado, y eso lo sabe Javi, que a nivel defensivo los tíos están en pista y son duros y aguerridos en varias categorías, no solo infantil y cadete, ¿vale? Sí. Los equipos de Javi son diferentes, tienen un poco más de equilibrio el trabajo. Yo creo que bueno, también. chicos, perdón, sigue. Sí, yo creo que al final un poco también tienes que tener, dentro de tu idea de juego de baloncesto, también tienes que saber lo que hacemos al principio, saber lo que tienes. Si yo tuviera 12 chicos con súper talento ofensivo, lo mismo no trabajaría tanto la defensa, no me haría tanta gente con ella. Yo creo que al final nadie tiene 12 tíos con tanto talento, 12 chicas. Entonces al final, creo que lo que hablaba un poco al principio, yo creo mucho que la defensa te mantiene en partido, te ayuda a competir, te ayuda a crecer y te ayuda a estar más unido. Al final el ataque es un poco más, pues, lectura, toma de decisiones y, por supuesto, porcentaje. Y al final, bueno, pues yo creo que ese tipo, Javi tiene más suerte en ese aspecto, porque Javi tiene suerte porque se lo merece, evidentemente, de entrar quizás jugadores con más talento. Entonces, al final, los que trabajamos con jugadores, yo prefiero, ¿qué es mejor? ¿Un jugador muy trabajador o un jugador con mucho talento? Pues como siempre está el nexo de unión, el punto medio está la virtud. El equilibrio. Y como tú bien sabes, al final, aunque te dicen una frase que es muy típica, ¿no? Pero que al final el baloncesto es de los jugadores. Nosotros estamos para ayudarlos, ¿no? Y para sacarles el máximo rendimiento. Pero que el baloncesto es de los jugadores. Cuando los jugadores se quieren poner, se ponen, sea defender o sea atacar. Sí, está claro. Los protagonistas son ellos, no somos ni los entrenadores, ni los árbitros, ni nadie. Son ellos los protagonistas. La pelota, correcto, las dos canastas y los jugadores. Por mucho que queramos cambiar eso, que a veces se nos olvida. Totalmente. Bueno, chicos, pues muchas gracias por todo. Y nada, encantado de haber estado echando una charla y aprender de vosotros, como siempre. Si os queréis despedir, pues aquí tenéis la voz. El más mayor es Javi Montañés, con lo cual Javi se despide antes. Por supuesto, yo siempre el mayor. Pues nada, sobre todo dar las gracias a vosotros, dar las gracias a Ricardo por compartir este ratito, ¿no? Que hace tiempo que no nos vemos, aunque sí nos escribimos. Y bueno, espero que volvamos pronto a las canchas, ¿vale? Que es donde al final nos gusta estar, ¿no? Y donde nos lo pasamos bien. Claro. Vaya un poco con la línea de Javi, agradecer la situación, darle mucho ánimo a toda esta situación tan complicada, que al final se nos está haciendo duro a todos, pero al final nosotros no deja de ser ocio. Entonces tenemos que intentar filtrar y ser capaces de positivizar la llegada a la normalidad lo antes posible. Y sobre todo dar las gracias, Javi, por acordarte de mí en esta situación y que decirte eso, que me acordé mucho de ti, que espero que te vaya todo muy bien y que nada, esperemos que nos veamos por las pistas o en la playa de Manila. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Bueno, hasta luego.